buenas tardes con todos, querido doctor y compañeros. Mi nombre es Estefanía Castro de la carrera de Derecho y he decidido hablarles acerca de la oratoria. La oratoria es el arte de conmover, deleitar y persuadir por medio de la palabra, inflexiones de voz y otros recursos. Así se entiende como el dominio de la expresión oral que están ligados a la historia de Roma y al desarrollo de su literatura. La oratoria pública era, en la vida política de la República Romana, un instrumento esencial para conquistar el prestigio y poder en el Senado, asambleas ciudadanas, como también los tribunales, que se fue perfeccionando con influencia griega. Existen 5 facultades que debe dominar todo buen orador. Son la invetio, dispositio, elocutio, actio, memoria. Invetio quiere decir la búsqueda de argumentos apropiados. Dispositio, la colocación de argumentos en las partes del discurso. Elocutio es la elección de la forma elegante de expresar ideas. Actio es la modulación de la voz y gestos del orador para resultar persuasivo. Memoria, la capacidad de retener todos los argumentos. Las partes que debe constar un discurso son: exordium, introducción, es la parte del discurso en la que se intenta captar la atención del auditorio y se presenta someramente el asunto del discurso. Narratio o narración, exposición de los hechos. Argumentatio o argumentación, defensa de los argumentos a favor o refutación de los posibles en contra. Peroratio o conclusión, es la recapitulación de los puntos más importantes e invocación a los oyentes con el fin de conmoverlos. Ahora bien, la oratoria tiene también principios. Uno de ellos es la elocuencia. El abogado debe ser elocuente tanto cuando escribe como cuando habla. El buen escribir permite el buen hablar. Se requiere de mucho ejercicio. La elocuencia es el alma que alienta y da vida al cuerpo de la oratoria. Elocuencia deriva del verbo latino eloquor. Significa hablar claro y distinto, que manifiesta nuestros pensamientos por medio del lenguaje. La gramática. Para la oratoria, el conocimiento de la gramática es básico. Esto le permite evitar las incorrecciones en el empleo de ciertos verbos irregulares, en la acentuación de las palabras y en el empleo de ciertos plurales en que cambia la acentuación de las palabras. Lógica. Es muy importante para el informe forense, porque la lógica es la ciencia analítica de las operaciones, del entendimiento humano y se ocupa de la formación regular de las ideas, juicios y raciocinios, para llegar seguramente a la consecución de la verdad. La dialéctica. Este tipo es cierto y seguro para calificar y comprobar la verdad sobre la clase de ideas o hechos. Exposición. El orador puede exponer los hechos de la materia de litis sin descender a menudencias inútiles y al mismo tiempo debe de animar su exposición haciendo uso de figuras o imágenes sencillas y valiéndose de periodos cortos. Modo. Es conveniente mostrar siempre algún grado de calor en defensa de la causa. El abogado representa a su cliente y habla en nombre de éste. Por consiguiente, no debe mostrarse frío o indiferente al defender intereses que se han confiado a su capacidad y su talento. Por esto debe hacerse con cierta dignidad, con cierta prudencia económica y discreta oportunidad, y según lo reclame la naturaleza. Conocimiento. El abogado debe tener un conocimiento profundo de su profesión. Ninguna otra cosa es de tanta importancia para él, ni merece tanto un estudio serio y fundamental. Causas justas. El abogado debe tratar de aceptar lo que considera como causas justas y lo cual le valdrá una buena reputación que a su vez le permite hablar en público. Una de las cuestiones que atrae a los jóvenes que emprenden la carrera de abogado es la posibilidad de hablar en público y brillar en dicho ejercicio. Naturalmente, que ello requiere de muchas condiciones, algunas adquiridas, otras que da la propia naturaleza, pero para quien no tiene estas condiciones oratorias, se puede decir que se puede ser abogado sin ser orador, pero no se puede ser orador forense sin ser abogado.
Es decir, que la abogacía permite niveles dentro de los cuales puede desempeñarse el estudio de esta carrera, sin que ello afecte lo esencial, el ser abogado. Para adquirir la perfección de la elocuencia se requiere tener una gran dosis de juicio y talento. Se requiere tener imaginación viva, memoria fiel, aspecto agradable, voz clara, pronunciación correcta, acción noble, confianza plena y gran facilidad de hablar. La improvisación. El objeto de la elocuencia forense es el convencimiento. Su principal mira es mostrar lo verdadero y por lo tanto debe dirigirse al juicio en la razón. Esta es la elocuencia judicial. Frente a ello surge la improvisación como un móvil reflejo de la naturaleza íntima del hombre. Clasificación de la oratoria. Para esta clasificación se tiene en cuenta la gran variedad de matices de los discursos, la persona o personas que lo pronuncian y la ocasión en que se hace uso de él. Ello, indudablemente, se complica más. Cuando entra a considerarse el tipo de público, el lugar donde se pronuncia, la forma como se pronuncia y los fines que se persiguen, por eso, teniendo en cuenta los elementos descritos anteriormente, se puede establecer esta clasificación. La primera es según el tema y el ámbito profesional. En este tipo de oratoria se involucran exposiciones especializadas, es decir, utilizadas por las personas que tienen en común una misma profesión, arte u oficio, y que en tal sentido desarrollan una práctica oratoria que con el devenir del tiempo se constituye por derecho de uso en una práctica exclusiva del referido grupo humano, como es la oratoria social, oratoria pedagógica, oratoria forense, oratoria política y oratoria religiosa. La oratoria social es la que también se llama oratoria sentimental, ceremonial o augural. Esta es la que tiene por ámbito propio las múltiples ceremonias en las que toca participar al ser humano, en general, sean estas en el hogar, en la comunidad o a nivel institucional, académico o laboral. La oratoria pedagógica es el arte de transmitir conocimientos y cultura general a través de la palabra hablada, llamada también didáctica o académica. Su objeto específico es el de enseñar, informar y transmitir conocimientos, que es usado por los profesores, catedráticos y educadores. La oratoria forense es la que tiene lugar en el ejercicio en la ciencia jurídica. Se le conoce también como oratoria judicial y es utilizada en exclusiva en el ámbito de la jurisprudencia para exponer con claridad y precisión los informes orales de jueces, fiscales y abogados. La oratoria pública. Su esencia es exponer o debatir todas las cuestiones relacionadas con el gobierno de la actividad pública, pero partiendo de los principios e ideas políticas que ostenta el orador, es utilizada en épocas electorales para persuadir y convencer a los votantes. Por último está la oratoria religiosa. Es denominada también homilia u oratoria sacra. Es el arte de elaborar y disertar sermones a partir de la palabra de Dios, plasmada en la Biblia u otros religiosos libros. Trata sobre asuntos de fe y religión. Es usada por los predicadores, curas, pastores y misioneros. Otra clasificación es también según la actitud de comunicación del orador. Cuando el orador se encuentra en actitud de comunicación oral con sus semejantes, puede transmitir su mensaje de dos maneras. Puede ser de forma individual, cuando solo él hace el uso de la palabra para dirigirse hacia un grupo de personas que lo escucha sin intervenir, o en forma cooperativa, cuando un grupo de oradores de forma alternada, según lo establecido, se dirigen al público, buscando entre todos y a través de la discusión en una opinión de decisión común. En el primer caso, la oratoria que es individual y entre sus formas más clásicas, se puede encontrar como en conferencias, discursos conmemorativos, discursos inaugurales, discursos de presentación, de bienvenida, de ofrecimiento, etc. Hay casos también en el cual se denominan deliberativos o grupos de entre sus formas más saltantes, como que es la conversación, la entrevista, la asamblea, la mesa redonda, los debates, el foro.
etc. Análisis del público. En el análisis del público para un orador es fundamental estudiar a su auditorio, calculando sus creencias, gustos, de inteligencia, etc., y percibir el grado de heterogeneidad que lo compone. No es lo mismo hablar en público diverso y heterogéneo para un público de adeptos, y esta realidad la podemos comprobar en los discursos políticos. Es muy diferente que el orador se dirija a un público diverso y que se encuentre en un espacio público donde puede acudir cualquiera a que este mismo orador pronuncie su discurso en un recinto cerrado donde tan solo asisten sus adeptos, pues estos están dispuestos a apoyar a poco bien que lo haga. El discurso oratorio. La elaboración de un discurso oratorio implica un fuerte y profundo conocimiento de la materia a tratar y fuerza dialéctica. Si para hablar en público hay que tener en primer lugar algo que decir, cuando se trata de convencer a ese público de cuánto se dice, ello ha de apoyarse con un dominio total del tema. A partir de ahí entrarán en juego todos los recursos de la oratoria para poder alcanzar el fin y convencer al auditorio. Por ello, el orador tendrá que dominar perfectamente la inducción y la deducción. En una argumentación deductiva, el orador parte de principios que tiene por ciertos el auditorio y demuestra que una argumentación particular está contenida en una general. En el razonamiento inductivo, cuando el orador utiliza hechos suministrados por la experiencia o la observación, marcha de lo particular a lo general.